¿Qué tal, amigos? Muy buenas, bienvenidos a un nuevo repaso semanal a la actualidad de la Unión Deportiva Almería. Recordad que el pasado viernes hablábamos de esas sensaciones no muy positivas que nos había dado el equipo rojiblanco tras ese empate frente al Cartagena. Había por delante dos partidos, el del Fuenlabrada y luego entre semana frente al Castellón, donde esperábamos con ilusión y con esperanza, ¿no? que la cosa pudiera mejorar, que el rendimiento del equipo mejorara y que por fin se cerrara esa racha de 4 semanas sin conseguir victoria. Pues dicho y hecho, la semana desde el pasado viernes hasta hoy nos ha dejado 2 victorias de la Unión Deportiva Almería, 4 goles, un sorprendente pichichi en el equipo rojiblanco en la figura de José Corpas, el jugador jiennense, y bueno, pues una reacción que desde luego tiene muy buena pinta, ¿no? Tiene que ratificarse todo, evidentemente, pero al menos el equipo almeriense no ha perdido las cosas que ha ido ganando en los 2 últimos partidos, ¿no? Y vamos a ir poco a poco comentando todo lo que ha dado de sí estos 7 últimos días en este repaso semanal a la actualidad de la Unión Deportiva Almería. Tenemos que comenzar con la victoria frente al Fuenlabrada. El equipo rojiblanco venía con esa mala racha. El viernes pasado os decíamos que el equipo se había encerrado en el estadio para hacer un entrenamiento a puerta cerrada, con la privacidad de las novedades que pudiera introducir el técnico en cuanto a o bien esquema o bien futbolistas. Y bueno, hubo un poquito de todo, pero en realidad más una cuestión de actitud, ¿no? que de jugadores o a nivel estratégico. Y digo esto porque, aunque en la alineación del sábado pasado, que es donde arrancó toda esa mejoría, que esperemos no pierda el equipo almeriense, ¿no? Pero en la alineación lo primero que vimos fue la presencia en la titularidad de José Corpas, que ya lo había hecho en el partido anterior. Bueno, pensábamos a ver si se confirma que el equipo va a ser un poco más ancho, va a aprovechar las bandas, va a jugar con extremos. Estuvo Carballo también en esa alineación titular, con Fran Villalba, y bueno, pues lo demás ya lo sabéis, ¿no? Samu Costa, Morlanes, con Sadik arriba, la defensa de atrás, la habitual, con Jorge Cuenca, con Maras, con Akieme por la izquierda y con Bayú por la derecha, y Macariz en la portería, ¿no? Es decir, el equipo que ahora mismo podríamos considerar como el equipo base, ¿no? O el equipo ideal, con lo que ya sabemos que ha dado de sí y que ha rendido. Decía lo de José Corpas en el extremo y pensábamos que iba a potenciar un poco eso. Pues no, en realidad no lo hizo. En realidad mantuvo José Gómez, y aquí es algo que hay que destacar mucho, ¿no? Tanto en Fuenlabrada ante el Fuenlabrada como en Castellón, el técnico rojiblanco ha mantenido su estilo, su idea, su concepto de que los 3 futbolistas que hay por delante del medio centro o del centro del campo y que por supuesto están detrás del punta, que los 3 sean jugadores que participen por dentro, que se asocien con balones interiores, que haya muchísima movilidad y que haya permanentes permutas, ¿no? en esas 3 posiciones por detrás del delantero. Y el sábado funcionó muy bien, pero funcionó muy bien sobre todo por un elemento, el elemento del ritmo, la velocidad del balón, no la precipitación, pero sí la capacidad para poder sorprender al contrario en base a un juego muy fluido. Y eso le sirvió a la Almería para desde el principio dominar a un rival que además, recordemos, venía después de no haber perdido ni un solo partido. El Fuenlabrada de José Ramón Sandoval. Teníamos cierto temor incluso por el retorno a Almería de Sekou Gassama. Bueno, pues con todo eso, el equipo almeriense fue fiel al entender futbolístico, ¿no? Al concepto de fútbol que tiene José Gómez, y lo implantó, pero lo implantó con mucho carácter. Yo creo que el equipo, lo que tuvo el sábado, ese primer sábado importante de esta semana, fue carácter, velocidad, actitud sobre todo, y todo eso puesto al servicio del colectivo. El partido fue dominado por el Almería y luego faltaba el momento del gol, la guinda del gol, para abrir la lata y para dar esa tranquilidad al equipo rojiblanco. Y fue ahí donde apareció sorprendentemente José Corpas, que se convirtió en el gran héroe de la tarde del sábado. Marcó un primer gol, marcó un segundo gol también dentro del área, en acciones de resolución, con un buen disparo, sobre todo el segundo, que
llegó a tocar el guardameta del Fuenlabrada, pero no lo suficiente para evitar el tanto. Y luego dentro de ese festival goleador con el que se destapó José Corpas, llegó en la segunda parte ese penalti en el que Sadik es el que recibe la infracción. Y vemos como que Sadik inicialmente iba a ser el que iba a lanzar el penalti, pero bueno, aparece José Corpas por ahí, no sé cuál es el diálogo que tienen. En cualquier caso, termina con el balón en las manos, lo posa, realiza el lanzamiento, ejecuta perfectamente ese lanzamiento que termina en el fondo de la portería y convierte el tercer gol 3-0 en el Mediterráneo, victoria del equipo almeriense, rotura de racha negativa, euforia con el buen juego del equipo, ilusión con esos goles, ¿no? que ya por fin han podido cantarse en el estadio, aunque haya sido de manera virtual, pero bueno, por la megafonía ya ha podido sonar un gol rojiblanco y buena sensación, ¿no? la que dejaba ese partido. Pero claro, era el inicio de una semana que volvía a estar cargada de encuentros, ¿no? El miércoles el equipo tenía que ratificar todo eso y tenía que hacerlo fuera de casa. No había mucho tiempo, puesto que además el técnico aprovechó para dar un poquito de descanso durante el día del domingo, lunes, martes trabajo, miércoles partido, y quedaba por saber cuál era la imagen que íbamos a ver de la Almería en Castalia. Para empezar, la alineación era básicamente la misma, con solamente dos retoques, que tenían que ver con los dos laterales. Quedaba fuera del 11 inicial Iván Bayú, que probablemente sea el futbolista más regular, tanto en lo que llevamos de temporada como en la campaña anterior. Y quedaba fuera también de ese 11 inicial Sergio Akiem, es decir, los dos laterales quedaban fuera. Entraba Centelles en el lateral izquierdo, ya lo hizo el día del Sporting, y también entraba y debutaba por primera vez el lateral derecho navarro de Tafalla, Aitor Buñuel, incorporado este verano después de quedar libre tras pasar por el Racing de Santander, internacional con las selecciones, con la rojita, con las inferiores de España, y tuvo su momento. Bueno, el Almería en Castalia tuvo la misma actitud que en el partido frente al Fuenlabrada, tuvo el mismo acierto goleador con José Corpas que en el partido frente al Fuenlabrada, fue el que inauguró el marcador. Luego consiguió un segundo tanto Fran Villalba dentro de un entorno de partido colectivo un poquito menos fluido o destacado ofensivamente, porque además el rival también fuera de casa, hay una serie de factores que hay que tener en cuenta, pero bueno, en cualquier caso el partido llevaba unos elementos que eran muy similares, de continuidad, sobre todo de continuidad, sobre lo que había mostrado ante el Fuenlabrada. Y en la segunda parte, bueno, pues lo normal, ¿no? El equipo rival tiene que dar ese pasito adelante, el Almería tiene que saber administrar esa ventaja en el marcador. Fijaros que marcó en un minuto psicológico que fue antes del descanso y justo después de la reanudación. Antes de acabar la primera parte y nada más comenzar la segunda, llegaron los dos goles del equipo almeriense, fueron dos golpes psicológicos muy importantes, pero era evidente que en el patrón, en el guión del partido, había un capítulo específico donde era el Castellón va a apretar, el Castellón va a dar el paso adelante, eso lo sabíamos. Faltaba ver cómo se iba a desenvolver el Almería en esas circunstancias. Inicialmente lo manejó más o menos bien, poco a poco es verdad que paulatinamente fue dando un pasito hacia atrás, hasta que terminamos, no sé si decir encerrados en nuestro área, porque tampoco creo que sea muy ajustado a la realidad, pero es verdad que con excesiva presencia del contrario en nuestro entorno, en nuestra zona de peligro, a pesar de lo cual el Almería supo sufrir, supo sacar el encuentro, terminó sacando el partido adelante, supo manejar los tiempos, es verdad que con alguna falta de orden en algún momento, alguna precipitación en otro, alguna falta de tranquilidad también en determinadas jugadas, pero lo importante al final era que el equipo sacó el encuentro, la victoria, consiguió esos 6 de 6, 2 puntos, otros 2 triunfos consecutivos en 2 partidos seguidos y a pesar de que luego también los cambios, es verdad que ayudaron bastante a que ese capítulo de contención cobrara importancia por delante de la creatividad o de la verticalidad, ¿no? Terminaron saliendo todos los jugadores del frente de ataque excepto Sadik, salió Carballo, salió Fran Villalba, salió José Corpas, entraron otros futbolistas como César, como Petrovic,
entró Chumi también, entró Akechi un poco para darle algo más de presencia por aquella banda derecha, pero no hubo demasiadas oportunidades porque el equipo estaba más preocupado de defender y de manejar ese triunfo y esa victoria que buscar un tercer gol. Bueno, al final yo creo que el resultado... no creo, es evidente que el resultado fue muy positivo, pero lo que sí creo, ahí es donde quería ir, el Almería ha mostrado en dos partidos virtudes distintas, complementarias, pero sobre todo continuistas, ¿no? O continuadas en el tiempo. El ritmo del primer partido del Fuenlabrada se vio también el día de Castellón. La verticalidad del día del Fuenlabrada se vio el día de Castellón. La estructura ofensiva de asociación, con un destacadísimo José Corpas, por supuesto, pero muy bien acompañado, creo yo, también por Joao Carballo y Fran Villalba, se volvió a ver también. No he hecho mención, pero evidentemente que lo merece también, esa pareja formada por Samu Costa y por Manu Morlanes, que ahora mismo parece una dupla. No sé si decir irreemplazable, porque tiene reemplazo, aunque a costa de otra serie de características, pero sí está claro que ahora mismo los dos jugadores se complementan a la perfección y le dan a la Almería una soltura creativa importante, un orden, ¿no?, en esa zona ancha realmente a destacar, y un capítulo físico, una parte de presión y de asfixia al contrario, también altamente significativa, ¿no? Por tanto, estamos hablando de que el equipo rojiblanco en esos 5 elementos, ¿no?, las 5 piezas del mediocampo funcionaron perfectamente. Los laterales, es verdad que luego ha habido algún comentario al respecto de, bueno, no han estado tan finos como Akieme, por ejemplo, en la comparativa, o Iván Bayú en el otro costado. Bueno, también es absolutamente razonable, el jugador que tiene más ritmo, y además en el caso de Aitor Buñuel, supliendo al jugador más regular del año pasado, como antes os decía, y pues no es fácil. Pero no me pareció que ni Aitor Buñuel ni Centelles desentonaron demasiado, y a la vista está que con las condiciones que cada futbolista tiene, pero creo que se ha visto en estos dos encuentros, cuando ya el Almería ha podido ir evolucionando, tanto en el trabajo individual, colectivo, preparación física, asimilación de conceptos, acoplamiento entre los jugadores. Se está viendo que el Almería tiene un fondo de armario realmente a destacar. Realmente, si nos pusiéramos ahora a hacer un 11 inicial, cogiendo la última jornada, nos valdría perfectamente. Cogemos la última jornada, los 22 equipos de la primera división, sacamos a las 22 unidades titulares, sacamos a los 22 onces que han participado en esta última jornada, y nos quedamos, por tanto, con los suplentes de los 22 equipos. Si nos quedamos con eso y empezamos a hacer un 11 inicial, probablemente el Almería, el Español y el Leganés, igual alguien apunta a algún otro, pero estos tres, Leganés, Almería y Español, tendrían 3 onces en el banquillo realmente titulares. E incluso de esos 11 futbolistas aún quedarían otros 2, 3, 4, 5 más sin aparecer en ese listado, y todavía serían jugadores que podrían complementar, aún sabiendo que, evidentemente, cuanto menos juegues, menos ritmo de competición, y cuando te pones en el campo, eso al final termina siendo un elemento que marca algo de diferencia, ¿no? Pero creo que potencialmente ahora mismo se ha podido palpar que la Almería tiene un fondo de armario realmente atractivo, interesante, y con muchas soluciones distintas, ¿no? Por tanto, en general y en lo colectivo, 2 semanas o 2 partidos en una semana muy, muy agradables para todos. Los 6 puntos han hecho. Fijaros lo que son las cosas, es la manera de tabular o de poner el punto de partida o el punto de final, ¿no? Después de la victoria frente al Lugo, el Almería enlazó 4 jornadas sin ganar, que fueron la del Sporting en casa, Logroñés a domicilio, Las Palmas a domicilio y Cartagena en casa. Sumó 1 punto solo sobre 12 posibles. Bueno, cambiamos el punto de partida y nos lo llevamos a el primer momento en el que la Almería ha vuelto a sumar, que fue el día de Cartagena, y nos encontramos con que la Almería ha sumado 1 punto en Cartagena, 3 puntos con el Fuenlabrada, 3 puntos frente al Castellón, y hemos pasado de estar 4 semanas sin ganar, sumando 1 punto sobre 12, a estar 3 semanas sin perder, sumando 7 puntos sobre 9.
Bueno, son los datos estadísticos y las rachas que son absolutamente movibles y maleables. Y eso es así, ¿no? Y ahora falta pues que este próximo domingo el Almería pueda cerrar esta segunda semana de sprint con una victoria frente al Girona. Ahora comentaremos algún detalle del partido. Y ya pues sería perfecto a la espera de los dos compromisos que la semana que viene nos aguardan, como es ese encuentro en la Nova Creu Alta frente al Sabadell el próximo jueves y luego el partido frente al Rayo Vallecano en Vallecas para cerrar estos 7 partidos en 3 semanas. Pero sí me gustaría compartir con vosotros una reflexión que tiene que ver con Umar Sadik. Yo creo que más o menos podemos coincidir todos en algunos aspectos haciendo un pequeño análisis rápido de Sadik. Lo primero es que con el tiempo que lleva y con su estreno en una liga como la Segunda División Española, por mucho que haya estado en Partizan, en la Primera División Serbia, pero bueno, siempre se ha dicho que la Segunda División, y estamos viendo de manera permanente que la Segunda División Española, aunque puede estar un pelín por debajo a nivel de calidad de otras categorías, evidentemente, para eso es la Segunda División, pero a nivel de competitividad, del nivel competitivo, sí que es una categoría que está a la altura de cualquier otra y eso necesita también un proceso de adaptación. A eso hay que sumarle también el proceso de adaptación a tus nuevos compañeros, que requiere una serie de tiempo, de espacio y de confianza. Bueno, todo eso está claro. Pero nos vamos al futbolista, nos vamos al Sadik jugador. El otro día lo comentamos en Radio Estadio, en el partido, en este último, en el partido frente al Castellón, y de pronto me dio la sensación que quizá Umar Sadik y los entrenadores no harían mal en plantear seriamente qué tipo de futbolista quiere ser Umar Sadik y qué tipo de ayuda puede recibir por parte de los entrenadores para conseguir que sea el mejor jugador posible con sus características antropométricas, ¿no? Con su cuerpo. ¿Qué es ahí? Yo creo que la clave de Umar Sadik está, porque hay que partir de un lugar, está en su cuerpo. Umar Sadik con 1,90 m y creo que es 1,92 m, si no es más, a mí me parece que es más de 1,92 m, pero bueno. Ahora mismo es un futbolista con mucha envergadura en cuanto a medidas, de altura, de ancho de brazos, piernas muy largas. Es un futbolista que tiene calidad, yo creo que tiene calidad y que tiene buenos movimientos como delantero, en el área se maneja bastante bien. Con su falta de peso, con su falta de masa muscular, entiendo que está buscando ser ágil, está buscando ser rápido, pero creo, es lo que quiero compartir con vosotros, creo que sería interesante que tanto él como los técnicos se pararan y pensaran cuál es el mejor Sadik posible, porque yo creo que el Sadik veloz, el Sadik ágil, con sus condiciones físicas, sobre todo de altura, puede no llegar a lo que un futbolista como Sadik podría alcanzar con bastante más masa muscular. Yo creo que sería interesante que se le aplicara un programa de trabajo. Eso evidentemente durante la campaña pues no es fácil, ¿no? Pero sí ir evolucionando a un Umar Sadik mucho más poderoso muscularmente, físicamente, porque es curioso, ¿no? Que con esa pinta, ¿no? que tiene, sea capaz de pelear. No tiene la velocidad de Darwin, pero no es lento, es un jugador rápido, ¿no? Pueda pelear un balón largo, pero que con esa misma envergadura, con esa misma capacidad física de su planta, no sea capaz de llevarse un balón aéreo, no sea un jugador capaz de cuerpear con un defensa central, lo que es físico, y yo creo que son capacidades desaprovechadas, ¿no? No sé, quería compartirlo con vosotros, igual estáis de acuerdo conmigo, igual no, pero yo creo que un Sadik mucho más potente muscularmente, físicamente, sería un jugador que a lo largo de su carrera puede lograr más cosas que buscando simplemente, entre comillas, ¿no? La velocidad o la agilidad. Para un tipo tan alto, creo que su físico no le ayuda. Y podemos encontrarnos con situaciones como es que es patoso, es que es torpe. No lo es. En realidad no lo es. Aunque lo parezca. Pero lo parece por su pinta, ¿no? Si fuese un jugador
mucho más duro físicamente y pusiera cuerpo, peleara, lo veríamos de otra manera. Pero creo que ahí eso debería reajustarse. Bueno, simplemente una opinión y simplemente una reflexión que quería compartir con vosotros. Y todo eso nos conduce finalmente al partido del próximo domingo ante el Girona. Tenemos la visita de nuevo de Francisco al Estadio de los Juegos del Mediterráneo con toda su con todo su cuerpo técnico almeriense, pero en una situación distinta a la del playoff. En el playoff que se llevó el Girona en esa semifinal por el ascenso a Primera División, el Girona venía en una buena racha, el Almería, sin ser una mala racha, pero a pesar de estar en la parte de alta de la tabla, no llegaba con realmente contundencia, y ahora estamos en una situación dispar. Los dos equipos, igual que el Zaragoza, que también ha empezado la liga titubeante, por motivos más que lógicos, más allá de la recuperación de dos partidos que aún están pendientes para los tres. Los tres están empezando ahora, creo yo, a encontrarse, ¿no? El Almería viene de 2 victorias seguidas, el Girona viene también de 2 victorias seguidas. Anteriormente el Almería había sumado un punto ante el Cartagena, ellos perdieron en Lugo, con lo cual han sido el Almería viene con 7 puntos sobre 9, y el Girona 6 sobre 9, pero los dos alcanzan este compromiso con 2 triunfos y con mejores sensaciones, van creciendo. No va a ser el Girona tan contundente que vimos en el playoff o en la fase final del campeonato, y lo que sí esperamos es que el Almería siga creciendo, ¿no?, en esa mejoría que estamos viendo y que hemos comentado anteriormente. Y luego enfrente tendremos a Estuani, ese objeto de deseo que todo el mundo quería en el mercado y que de momento no está jugando en el Girona. Hoy lo comentábamos con nuestro compañero Gerard Sanz en Barcelona y nos decía que, bueno, ay por Dios, que no es un futbolista, no ha arrancado bien la pretemporada, ha arrancado tarde, venía también con algunas molestias, pero también es verdad que su edad son 33, 34 años los que tiene Cristian Estuani, necesita también pues tener un ritmo, una entrada, digamos, en calor competitivo más paulatina. No ha empezado bien y luego pues se ha encontrado el Girona, por ejemplo, a Sila, que hizo el otro día 2 goles y de momento le ha comido la tostada. No sé yo si el domingo será titular o no, tiene pinta que no, Cristian Estuani, pero evidentemente es un futbolista altamente importante. Bueno, pues así hemos llegado a este fin de semana, donde ojalá que el equipo rojiblanco sea capaz de volver a ganar. Es lo que queremos todos, seguir creciendo con el equipo rojiblanco, y con esto pues ponemos el punto y final. La garganta la tengo regular, Ay. Ay, qué picor más incómodo. Bueno, decía que esperemos que el equipo rojiblanco consiga este fin de semana la victoria. Nosotros lo contaremos a partir de las 8 en el Radio Estadio, en el 102.2 de la FM, en onda0.es/Almería y en la aplicación de Onda Cero para dispositivos móviles. Y nada, que ya sabéis, comentarios, likes, suscribiros, la campanita, todo lo que queráis, que cada semana, cada 7 días estaremos aquí con vosotros en este repaso semanal a la actualidad de la Unión Deportiva Almería. Si la garganta me deja, que de momento parece que lo va a hacer, aunque me está dando un poquito de guerra. Chicos, cuidaros mucho, sed felices, venga, hasta la próxima.